Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy, continuando la serie sobre geopolítica con el general Damián Arias Matos, general de la policía, abogado y comunicador y un estudioso de la política y los asuntos internacionales. Vamos a tratar sobre China, el fenómeno China, ese gran país, grande en la antigüedad y ahora sobre todo factor determinante en el mundo de hoy. Bienvenido, general. Gracias, profesor, aquí estamos para hablar de China. De China hay mucho que decir, ¿verdad? Mucho porque... ¿Por qué usted coge China como tema? El origen de China se pierde en el tiempo. Ninguna nación, dice Kissinger en su libro On China o China, puede reivindicar un pasado tan extenso y también le agregaría yo tan uniforme, no en el sentido de que no haya pugnas y la historia china tenga que ver con división y reunificación del imperio chino, sino por la gran variedad, de manera tal que genera una ciencia que es la sinología. El estudio de la ciencia, el estudio de China es una ciencia. Yo creo que para este vuelo de pájaro, esta mordidita que le vamos a dar a China, podríamos dividirlo en los orígenes, que ya los citamos, y arrancar en algunos hitos fundamentales. Hay dos nada más. En el 221, el gran emperador amarillo unifica China. Y el otro hito es la Revolución China del 1 de octubre de 1949. Pero podemos hacer un corte antes, en 1912, cuando termina la monarquía, el imperio, es interrumpido con la dinastía Qing, que Bernardo Bertolucci hizo una película memorable que se llama El último emperador. Hasta llegar entonces a el expansionismo chino, a dónde hemos llegado en los últimos 20 años. Estaba repasando la página 165 del libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial. A mis alumnos en geopolítica yo siempre le pongo esa página para que analicen lo que decía Brzezinski en el 97 en torno a las perspectivas chinas. Y dice que los que hablaron en los años 70 de que Japón estaba llamado a sustituir a Estados Unidos en la escena global, fracasaron, pero que con China habría que entrar, él cita como 6 elementos. Uno de ellos es estabilidad regional, otro es grandes flujos de comercio exterior, disciplina interna, reducción del gasto público, ese dispendio tradicional, y una combinación favorable del liderazgo nacional sostenido. Todos esos 6 elementos se han cumplido para que China llegue a ser o niegue lo que él dijo en la página 169. Dice Brzezinski que es impensable de que hasta el año 2020, habla en el 97, China pudiese tener la posibilidad de ser una potencia competitiva y con posibilidad de proyectarse a una escala global. Pues eso es lo que está pasando precisamente ahora en este proceso chino. Desde el punto de vista económico, aunque todavía muchos dicen que Estados Unidos es la economía número 1, si se mide por lo que llaman el PPA, que es... PPH no. No, PPA. Pueden pensar, yo entendí PPH. No. Poder de paridad de compra. Exacto, que es lo que le indica la capacidad individual de la persona, porque PIB es un trazado arbitrario en donde puede haber uno que pase hambre y otro multimillonario y tira un promedio. Pero el ciudadano chino tiene una capacidad de compra superior al norteamericano. Impensable hace 20 años. 20 años. Porque una historia tan larga que se pierde en la noche de los tiempos como la China, fíjense que China convive con el Imperio Romano. La unificación china arranca en el año 221 a.C. Y de ahí se extiende hasta lo que estamos viendo ahora. Y convivió, dice Brzezinski, alrededor de 200 años con el Imperio Romano. Hay varios... Hay quienes dicen que sí hubo intercambio entre ellos, pero ¿cuáles son las dos actividades que justifican que haya intercambio? La guerra y el comercio. Y la guerra, en esos años con la navegación, el comercio. Y la guerra es una forma de comercio.
De alguna manera, medio arbitrario a veces, pero... Sí, entonces de lo que era el Imperio Romano y parte incluso ya de lo que viene siendo los TAN, Kurdistán, Afganistán, Kazajstán, han surgido 75 estados. China se mantiene con su mismo tamaño y ya reivindicó Macao y reivindicó Hong Kong. Y tarde o temprano habrá algún tipo de entendimiento con Taiwán. Eso es muy posible. Porque Taiwán es uno de los mayores inversionistas, o sea, poseedores de inversión y de fábricas en la China continental. Y ellos no van a matar esa gallina de huevo de oro, ni uno ni otro. Y hay 8 millones de chinos que hacen vida en Taiwán. De los chinos continentales. Y un comercio fluido permanente. El problema es cuando uno va a China, yo duré 9 días, en 9 días casi no se ve nada. Pero imagínese usted que a veces un barrio de China es más grande que un país de estos del Caribe. Es inmenso. Entonces yo fui a 4 ciudades, a Sonchu, Suzhou, Beijing y Shanghai. Me las aprendí las 4. Y en esas 4, por ejemplo, uno de los paradigmas que se derrumbó es que China es enteramente envejeciente. No, en China, eso se dice. En China hay una gerontocracia que es un gobierno de los más antiguos, porque para ser ministro en China, para ser funcionario, es una selección tremendamente rigurosa para se dé el Aristoy, el gobierno de los mejores. Entonces China, hay una juventud pujante. Usted ve muchos jóvenes estudiando, muchos jóvenes yendo en bicicletas y pasola a su centro de trabajo. Es decir, yo me llevo la impresión de que todos los chinos están haciendo algo. En China es impensable que un ciudadano se ponga en una esquina un lunes a las 10 de la mañana a darle la vuelta al contén con botellas de cerveza. Eso es impensable. No, que eso no se permite. Todos están haciendo algo. ni jugando dominó a esa hora. No. Y todos los chinos, así como el ser humano, todos sirven para algo. Los chinos tienen que servir para algo. El que tiene actitudes para la gimnasia, el que tiene actitudes para armar esos iPhones y esos relojes inteligentes. Bien, hay cosas interesantes sobre China. Muchas cosas. Por ejemplo, en el pasado, cuando en Occidente solo se hablaba del hito de Cristóbal Colón y de Magallanes y otros navegantes, se sabe que hubo un navegante chino que no fue con 3 barcos, ¿no?, como Colón, con 300 barcos. 300. Y recorrió amplias zonas del planeta, pero por la visión que los chinos tenían, trataron de hacer intercambio comercial. No llegaron y conquistaron y esas cosas como era el afán europeo. Ese es uno de las que en un momento se pensó que no era cierto, se han encontrado vestigios históricos de que sí ocurrió. Ese es uno. Lo otro es esa gran hazaña de esa construcción de la Gran Muralla, que es una cosa, todavía es asombroso lo que ahí se hizo, ¿no? Para protegerse en ese tiempo físicamente de las guerrillas, vamos a decir, porque las hordas los bárbaros que llegaban y robaban en las aldeas. Considerados inferiores. Y lo otro, que lo mencionan muchos, es que han logrado combinar la concentración de poder, la disciplina, el dominio político, con la concepción de una visión socialismo, el socialismo de visión china. Y al mismo tiempo en la economía entendieron que lo que operaba era el mercado, entonces es combinación de mercado con socialismo. Y parece que esa fórmula le ha dado resultados, porque le han dado dolor de cabeza a todo el mundo. El único país que ha crecido con esta pandemia es China. Hubo un momento, ¿sabe que Mao y Zhou Enlai mueren en un promedio de 8 meses? Mao muere 9, Zhou Enlai 8 de enero del 76 y Mao muere 9 de septiembre del 76. Entonces se piensa inmediatamente en el relevo del gran timonel. Entró luego de ahí Deng Xiaoping, que es el gran reformador. Pero a Deng Xiaoping le aplicaron las purgas de la llamada Revolución Cultural, que es en el 66. En el 58, Mao aplica 2 medidas. Una, la del 58 es la proyecto de colectividad económica, que es el gran salto hacia adelante, que Leonel Fernández lo aplatanó con el para adelante que vamos.
Eso es una copia. ¿Usted cree? Burda, una copia burda. Sí, para mí sí, eso es. Pero en esa ocasión eso no resultó. Pero eso no resultó, eso fue un... Sí. Oiga, ni en China funcionó tampoco. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos de inmediato. Dentro de la serie geopolítica China, la Gran China, con el general Damián Arias Matos. Entonces usted habló de, bueno, eso del salto adelante, lo otro fue, usted decía... La revolución cultural. Cultural, que eso fue una barbaridad. Fue en el 65, 66. Por sí, sí, ambas fueron dos fracasos. Sí. La revolución cultural, vamos a hablar primero del gran salto hacia adelante, fue un fracaso. Y peor fue la revolución cultural en el 66, donde China es inevitablemente confuciana. Una de las ventajas que ha tenido China es que no ha sido penetrada por la tradición judeocristiana. Eso puede deber... Hay gente que le está considerando un blasfemo a usted por decir eso aquí. No es la historia. O sea, el judeocristianismo... No. Lo que hay que hacer es buscar... Lo que hay que hacer es buscar... Por ejemplo, a China no le afectó la creación del Vaticano, del Concilio de Nicea en el año 321. A China no le afectó tampoco la reforma protestante, que lo que hizo fue ampliar el abanico del cristianismo con la reforma, y ahí surgieron cerca de 1.600 confesiones o tendencias que son también cristianas. Eso no influyó en China. Entonces, en China, ¿y cuál es la ventaja de que no influyera? En China no es todo eso. Que ellos tuvieron una centralidad más humana. Por ejemplo, ¿qué se practica en China? Dos pensadores, Confucio y Lao Tse. Me acordé de Confucio. Aunque el budismo influye mucho. Claro, pero eso es que es tan grande que tiene sus influencias mayormente en la zona del Tíbet, Mongolia, desierto de Gobi, esa zona. Pero aquí abajo en Hong Kong, que se la entregan para cierre la primera guerra del opio, el 29 de agosto de 1842, que le entregan a Hong Kong hasta el 97. Ahí lo que se dan en Macao, en los Macao casinos, fue a Portugal. A Portugal. Y en Hong Kong a Gran Bretaña. Entonces, con todo eso, China mantiene su centralidad. Porque Chun Kuo significa el reino medio, que está suspendido entre el cielo. O sea, ellos tienen una visión celestial. Pero tampoco le afectó el Imperio Otomano. Fíjense, yo estoy pensando en influencias culturales del poder. El peso que tiene la religión en la cultura y por vía de consecuencia en el coloniaje. Es decir, el colonialismo inglés, que es protestante, llega a China. Pero China se mantiene en su confucianismo. Usted y yo, que amamos el pensamiento o disfrutamos de Giovanni Papin, él menciona a Lin Yutang, que fue un gran intelectual chino, que fue de lo que más influyó en Occidente o ayudó a que Occidente pusiera los ojos en China. Y una especie de comprensión de China. A partir de finales del siglo XIX y el XX. Lin Yutang se burlaba porque durante muchos años primó un mito y un prejuicio llamado el peligro chino. De que supuestamente, como China era tan poblada y comenzaron a migrar, que muchos decían en Occidente, cuando usted viene a ver, el mundo se va a ver amarillo, y los chinos por donde quiera van a tener el poder. Él se burlaba un poco de eso, pero sí hablaba, él decía que China tenía esa capacidad de influir o que iba a permanecer, porque ellos tenían una visión sobre el tiempo muy distinta al occidental. Hay en China un lugar que es un túnel que une, ahora no recuerdo las ciudades, y en ese túnel lo comenzó una persona, se le unió a la familia, porque si bordeaban la montaña eran atacados y además se dañaban la cosecha. Y él dijo, no, que hay que cruzar la montaña por debajo, pero eso no es posible entre rocas. Y él comenzó, cada vez que terminaba la tarea en su campo, comenzó ese agricultor chino a cavar. Se le unieron los hijos, se le unieron los vecinos. Esa generación pasó. Y él dijo, no, hay que continuar. Y siguieron los hijos, los otros, hasta que se logró en varias generaciones. Y ahí hoy día es una autopista moderna. Eso se modernizó después, pasa un tren, pasa una autopista. Y ellos tienen eso como símbolo de la constancia china. Y Lin Yutang hablaba de eso. Esa constancia, dice, es lo que Occidente no tiene.
nosotros no desesperamos, pero llegamos. El problema es que no, es que Occidente, una de las taras más grandes que tiene, es que no puede planificar a largo plazo. Quiere muy rápido todo. Aquí son unos programitas rápidos porque los presidentes el mismo día que se pone la banda presidencial están pensando en el día que la van a dejar y que le queda poco tiempo. Entonces, China se da el lujo que se reúne el partido y dicen, el compañero Xi Jinping lo está haciendo bien, déjenlo ahí. Nos ahorramos el dinero de los afiches, de los picapollos, de los potes de romo, de la campaña. Y el hombre sigue haciendo su trabajo. Lo hace mal, quítalo. Se reúne y dice, usted se va de ahí. Eso fue una virtud también del socialismo chino, que contrario de otros países, es verdad, hay un aparato, el partido, pero ahí se discuten las cosas. Claro. Y incluso hay elecciones regionales y de todo. Y una cosa que yo no sabía, que ellos han permitido partidos socialdemócratas, socialcristianos, en regiones y hasta han ganado. Porque es que es demasiado grande. Sí, pero lo único que ellos, el poder central, eso no lo sueltan. Y uno critica desde aquí y dice, bueno, si es democrático no, pero gobernar a 1.500 millones de personas no es tan fácil. No. Usted se imagina, es demasiado. Con la disciplina nuestra, 1.500 millones de personas. Yo me sorprendo cómo Mao podía proyectar en los años 40 y 50, o 50 en adelante, porque la asume en el 49, cómo se pasaba la información, donde no había WhatsApp, ni internet, ni nada de eso, en un país que tiene 9.596.000 kilómetros cuadrados y tiene como 10 usos horarios. Rusia tiene 11 usos horarios. Entonces, ¿cómo construir, dar un sentido de historia? Porque China ha mantenido su sentido de la historia y su sentido de su papel histórico y los objetivos. China la unifican en el siglo III antes de Cristo y de ahí pasan muchas guerras y van y suben imperios. Hay un principio chino que dice, lo que estaba unido debe separarse, lo que estaba separado debe unirse, por lo que ha pasado a lo largo de la historia de China y todas las unificaciones y separaciones que ha tenido. Ahora bien, el sentido pragmático de China, que no quiero que se me quede, tiene una base hegeliana en el sentido que hay una tesis, que usted afirma algo, a ellos se opone una antítesis o antitesis, como yo le digo, y dialéctico. Y de esa guerra, de esa lucha, es que surge una síntesis. Fíjense, 1945, 47, 48 se arma el nuevo orden mundial posguerra, por Segunda Guerra Mundial. Y el mundo se divide, los viejos aliados de la Primera Guerra y de la Segunda, Unión Soviética y Estados Unidos, se separan y arman una guerra fría que dura hasta el 90 y tantos, que cae la Unión Soviética, que se implosiona, hay como un renacer de esa guerra fría. Esa síntesis para mí se da en China, cuando Deng Xiaoping en el 89 dice, una nación, dos sistemas. Eso quiere decir, nuestros compañeros, nuestros compañeritos, nuestros chinos van a seguir siendo comunistas, pero van a construir, a hacer y a diseñar los bienes de consumo de masas del capitalismo, pero seguimos siendo comunistas. Bueno. Y China, perdón profesor, es genial en el sentido que es el único productor de manufactura que hace un mínimo de 2 versiones de un mismo producto, de diferente calidad, por supuesto, diferente precio. Por para eso yo aprovechar veo con pena, diferentes mercados. Yo veo con pena cuando hay gente que dice que eso es chino, porque eso es malo. Señores, los productos chinos es lo mejor de la historia. Lo que pasa es que ellos tuvieron esa genialidad que ni siquiera Alemania, ni siquiera Estados Unidos ha tenido esa iniciativa de hacer más de un producto, del mismo producto, varias versiones. Los japoneses fueron pioneros en eso, pero no el tamaño pero no a nivel de China. No, porque China al ser llamado, con razón, la fábrica del mundo. O sea, no hay cosas que ellos no hagan a nivel mundial. Hasta arroz. No, bueno, ahí lo producen. Yo almorcé en un restaurante. Los calumnian diciendo que ellos hacen cosas artificiales con eso. En Beijing, yo contabilicé en el plato cuántos diferentes vegetales había y conté 14 y me pregunté, ¿cuántos de estos 14 serán plásticos? Pero yo creo que ahí los calumnian a los chinos, le han dicho de todo. Son geniales. Vamos a otra pausa y retornamos con un tema fascinante, China.
hubo un momento en que Occidente, y sobre todo con la obsecación que tuvo el señor Trump, un accidente en la política, que lleguen gente así que no entienden cosas de la política, y decía que no, que el nacionalismo económico y que China no podía ser y toda esa cosa, ¿verdad? Y presionado quizás por Estados Unidos en ese momento, algunos países de Europa como que se comenzaron a montar en esa onda, luego reflexionaron. Y quien ahora dirige la Unión Europea, que es un portugués, no recuerdo el nombre ahora, dijo, señores, China es una realidad. Si Estados Unidos quiere quedarse fuera, que se quede, nosotros vamos a entendernos con China. Porque ni podemos con ese volumen de producción, pero tampoco podemos perdernos ese volumen de mercado. ¿Vino China para quedarse ya? China vino para quedarse. Lo que pasa es que Estados Unidos y Occidente está pensando que la visión de China de dominar el mundo es la misma visión norteamericana de tener quizá 800 bases visibles y algunas secretas. O la europea, que salieron por el mundo los europeos hasta matar civilizaciones enteras. En el año 1200, el emperador mandó un almirante llamado Chen He, y los mandó con los mejores barcos de mejor calado, con la mejor alfarería china de entonces. 300 barcos. Entonces los mandó alrededor del mundo a llevar presentes, no a invadir países. A intentar relaciones. Fíjese, y comercio. todos tenemos o esperamos algo que llegue de China. Entonces, eso que hizo Chen He en el año 1200 y pico, es lo que estamos viendo ahora. China entró ahorita en la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001. Sin embargo, la OMC ya está prácticamente mandada a guardar, y el SWIFT y esas estructuras financieristas. China tiene el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, que es un acuerdo de 10 países de la ASEAN, y está Nueva Zelanda, incluso Japón, que es un apadrinado de Estados Unidos, cooptado. Bueno, porque era la potencia económica que le simpatizaba a los occidentales. Está en el RCEP. El ensayo del RCEP comenzó con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y luego integraron a Sudáfrica. Un acuerdo de voluntades, pero este es un acuerdo formal, el RCEP, que tiene el 30% del PIB mundial y el 30% también un tercio de la población global y el 30% del PIB mundial en la RCEP. A China no le interesa invadir a nadie, no le interesa tener bases fuera. China es un mundo ella sola y no tiene la visión de dominación que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, tampoco China, tiene tanta gente enferma. El presidente Trump fue el primero que tuvo el valor de declarar una emergencia nacional por el uso de los opiáceos. Estados Unidos está lleno de vagos que viven del Estado en un parasitismo estatal terrible, pero China no tiene eso. China tiene una juventud pujante y todo el mundo tiene que estar haciendo algo. Su ejército son 1.400 millones. ¿Por qué? Porque todos los chinos tienen que hacer 4 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Tienen su chamaco, su bota, su gorra, su casco, su fusil y su corbata. Son reservistas, por si lo llaman. Ellos saben dónde deben presentarse. En China, a la salida de una factoría, hay miles de bicicletas ahí. La gente la para cuando llega a trabajar y no le pone candado. Nadie se roba una bicicleta. Todos saben en qué número dejaron su bicicleta, y si toman una por error, otro toma el de él y al otro día la cambian. ¿Qué piensa usted de esos fusilamientos que se dan allá cuando algún servidor público mete la mano? Porque son juicios rápidos y sin circo. Aquí lo someten como un relajo. ¿Usted está de acuerdo que los corruptos lo fusilen? Claro, rápidamente. Incluso cobrarle a la familia las balas que se gasten en ello, porque es un gasto al Estado. No es muy dictatorial eso. Oiga, es que nos han vendido, podríamos dedicar un programa a eso, a comparar cuánto ha tenido la historia global, la historia del mundo, democracia, y veremos que hay más años de imperio y dictadura que años de democracia. Sí, porque fue algo relativamente y si verdad joven. Se aplica, la democracia es una ficción. Bien, muchas gracias al general Damián Arias Matos, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.